tenemos que decir que los hermanos separados niegan absolutamente. Dice, eso no existe. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia existe que Jesús haya dejado sacerdotes en el Nuevo Testamento. Hermanos, en este video el padre Luis Toro se va con toda contra los hermanos protestantes. Dice que ellos son unos mentirosos y que no tienen la verdad. Además de eso, reta públicamente a cualquier protestante que sea capaz de refutarlo. Vamos con el video y al final saca tu propia conclusión. Los sacerdotes llegaron hasta Cristo y después de Cristo pues ya no viene ningún sacerdote. Es más, todavía los sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo. Y así engañan a la gente y así andan diciendo cosas que no son. Nosotros creemos que en la iglesia Cristo dejó sacerdotes. Más, ustedes son seminaristas, se están preparando para ser sacerdotes. ¿Y qué significa en las Escrituras el ser sacerdote? ¿Para qué? ¿Cuál función ejerce el sacerdote? Y si es verdad que Jesucristo dejó o no dejó sacerdotes en el Nuevo Testamento. Simplemente ustedes van a buscar en las Sagradas Escrituras. Los que nos siguen a través de las redes también pueden buscar allí en su casa, donde esté, en las Sagradas Escrituras, para ver si es o no es. Aquí no se trata de convencer o de convertir a los hermanos separados que nos siguen. Si se convierten, bendito sea Dios. Aquí se trata de que ustedes, hermanos seminaristas, sacerdotes y los cristianos católicos que nos siguen, tengan una fe firme, sólida, sabiendo de que efectivamente, tal como lo enseña la iglesia, así es que Jesucristo lo ha dejado en el Nuevo Testamento, el sacerdocio. Yo quiero comenzar con Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde define lo que es el sacerdote, para luego mirar si dejó o no dejó sacerdotes en el Nuevo Testamento. Primero la definición de lo que es el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Para qué es el sacerdote? Y luego vamos a ir mirando si en el Antiguo Testamento hubo o no hubo sacerdote, si en el Nuevo Testamento hay o no hay sacerdote. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Observen ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. La definición de lo que es el sacerdote. Otra vez, Luis, comienza. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. En primer lugar, ¿qué es un sacerdote? Debe ser hombre. Hombre. Eso es lo primero que dice la Sagrada Escritura. Estamos viendo las características de lo que es el sacerdote para luego lograr ver lo que es el sacerdote en el Nuevo Testamento. Dice que todo sumo sacerdote es un hombre, tomado de entre los hombres. Por eso ustedes verán que la Iglesia Católica enseña que el sacerdote tiene que ser hombre. Y por eso la Iglesia hace hincapié que aquel que no se sienta plenamente hombre, y ustedes me entienden a lo que me refiero, debe decirle al señor rector, yo tengo mucho dolor de muela y tengo que ir a sacármela, pero tengo que ser en mi casa, pero me voy a retirar del seminario para arreglarme las muelas primero. Si usted no se siente hombre, busque otra cosa. Sírvale a Dios en otro lugar, pero en el lugar equivocado es el seminario. Ahí no puede ser. Primero tiene que identificarse, conocerse como hombre. Es un hombre tomado de entre los hombres. Y déjenme decirle una palabrita más allí. Cuando algún muchacho que no se identifique como hombre y no sabe si es hombre o es mujer y está confundido,
y está en el seminario, no solo se hace daño, sino hace mucho daño. Totalmente de acuerdo con lo que dice el padre Luis Toro. Y vean, mis hermanos, vean la forma como el padre Luis Toro reprende y les enseña a las futuras personas que van a enseñar de Dios, que van a enseñar la Biblia, que van a enseñar el Evangelio. Aquí no se disfraza nada con palabras bonitas. Aquí se dice la verdad. Hace mucho daño. Por el bien suyo y por el bien de la iglesia debería tomar otro camino donde se le sirva al Señor también. Y hacer el ejercicio de dejar esa vida que no es la correcta. Primero entonces es un hombre tomado de entre los hombres. Siga, Luis. Y está constituido Y está constituido. Dios lo constituye. Está constituido en favor de los hombres. Aquí está lo que ustedes y yo debemos tener presente como seminarista y sacerdote. Ha sido constituido para estar a favor de los hombres. Ese es el trabajo de un sacerdote, estar a favor de los demás. Siga. En lo que se refiere a Dios. En lo que se refiere a Dios. Ustedes y yo tenemos que llevar al pueblo hacia Dios. El pueblo nos va a pedir a nosotros las cosas a lo referente a Dios. Estamos constituidos para llevar al pueblo hacia Dios. Esa es nuestra tarea, en primer lugar. Por eso vamos a hacer como una especie de puente entre Dios y los hombres. Porque ha sido constituido para representar a los hombres delante de Dios, en las cosas de Dios. Ese es el trabajo de ser sacerdote. Por eso el sacerdote no puede ser sacerdote de una sola persona, de dos personas, de un grupito, sino de todos. Debe representar a todos los hombres delante de Dios. Todo su ministerio, la oración del sacerdote es por la iglesia, es por el mundo. La Santa Misa es por la iglesia, es por el mundo. Todos los actos que hacemos como sacerdote ha de ser actos universal, por el mundo. Estamos representando a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Por eso ustedes verán que hay una diferencia en la oración de los católicos y la oración de los hermanos separados. Ustedes verán que los hermanos separados, todo el tiempo que ellos van a hacer oración, todos hablan, todos gritan, todos... Y en la iglesia católica, ellos nos critican y dicen, es que allá solamente habla el cura y los demás... Efectivamente, porque ellos no tienen sacerdote, nosotros sí tenemos sacerdote. Y el sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. Y por eso usted verá que el sacerdote es el que abre las manos y las cierra en la Santa Misa. Y hay un momento donde el sacerdote le dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y usted dice, el Señor reciba de tus manos. Él es el que representa a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Entonces hay como un puente. ¿Qué es el sacerdote? El que representa a Dios ante los hombres y a los hombres delante de Dios. En las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Repítalo, Luis. Está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí está la otra parte. El sacerdote tiene una misión, ofrecer dones y sacrificio por el pecado. Que en castellano no significa otra cosa, sino que es el instrumento de Dios para limpiar, para purificar al pueblo santo de Dios. Para que los hombres puedan acercarse con una conciencia limpia delante de Dios. Está puesto por Dios para que ofrezca dones y sacrificio por los pecados. Ese es el trabajo del sacerdote. Al ofrecer dones y sacrificio por los pecados, ¿qué está buscando? La salvación de la humanidad. Nuestra vida, hermanos seminaristas y sacerdotes, se ha de desgastar para salvar las almas. ¿Cómo? Ofreciendo dones y sacrificios para el perdón de los pecados. Buscar la salvación de las almas. De esa manera. Pero ahí nos vamos a centrar en esas dos palabras. Dones y sacrificio por el pecado. ¿Quién lo ofrece? El sacerdote. Bien. Hasta ahí, los hermanos separados pueden decir, sí, eso es verdad, pero eso era del Antiguo Testamento. ¿Va Cristo? No.
Cristo no quiso sacerdotes en el Nuevo Testamento. Él no dejó. Cristo eliminó el sacerdocio. Vamos a ver si es verdad. En la carta de los Hebreos es la carta sacerdotal y es del Nuevo Testamento. Pasemos al versículo 7, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11 de Hebreos. Lo pueden buscar. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Y vamos a poner la lupa allí, con serenidad, con tranquilidad, pero con firmeza. Sabiendo de que la palabra de Dios es esa luz, es esa lámpara que ilumina la oscuridad. Tenemos un problema. Por un lado tenemos un grupo de cristianos que se llaman cristianos evangélicos, se llaman entre ellos. Y por otro lado cristianos católicos. Los cristianos evangélicos dicen, Jesucristo eliminó el sacerdocio, nosotros no tenemos sacerdotes. Los católicos decimos, Cristo dejó sacerdotes. Vamos a poner la lupa a ver qué dice la Biblia. A lo que digan las Sagradas Escrituras, ahí ustedes y yo estamos seguros si es o no es. Hermanos, ustedes me van a perdonar, pero en este punto es el que yo no entiendo a los protestantes. ¿Por qué? Si con capítulos y versículos se les demuestra la verdad, ¿por qué no pueden creer? Dios mío, ¿por qué no intentan creer si es que ahí está escrito en la Biblia? Esto no se lo inventó el padre Luis Toro ni ningún otro sacerdote. Eso está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia es porque así debe ser. Si la Biblia lo dice, ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros estamos firmes. Una fe sólida basada en la Sagrada Escritura. Oigan lo que dice la Biblia. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico. ¿Observan una cosa? Existía el sacerdocio levítico. Ustedes ya lo saben, los hermanos separados también. Y ellos pensaban que por ahí, por ese sacerdocio, iban a alcanzar la perfección. Pero luego dice la Biblia que no se alcanzó la perfección con el sacerdocio levítico. Se pensaba, se buscaba, se quería la perfección. El ser humano siempre va buscando la perfección. Y el sacerdote estaba para ayudar al pueblo a la perfección. Pero no se pudo alcanzar la perfección con ese sacerdocio. Repítalo. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote? Ahí, subrayen eso. Otro sacerdote. Otro. Observe, dice que surgiera. No dice que se eliminara ese y ya no hay más sacerdote, puesto que el sacerdocio de la antigua alianza, levítico, no llevó al pueblo a la perfección, entonces vamos a eliminarlo. Y se acabó. No sirvió para nada, quitémoslo. No, así no fue. Dice, es verdad que no alcanzó la perfección, pero se hace necesario otro sacerdocio. Otra vez, repítelo, Luis. ¿Qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote? Que surgiera, que naciera, que viniese, se instituyera otro sacerdocio. Siga. A la manera de Melquisedec. Aquí está. Ya no a la manera de Leví, de Aarón, ahora a la manera de Melquisedec. Siga. Y no a la manera de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Subrayen la palabra cambiando. Dale, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Pongan la lupa y los hermanos separados que nos siguen, pongan la lupa. No dice eliminado el sacerdote o el sacerdocio. Repita lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio. Y está en la Biblia. Ven que tenemos nosotros un fundamento bíblico firme, sólido. Ya pueden gritar, decir todo lo que quieran los hermanos separados. Digan lo que quieran, se les respeta. Hay libertad de culto. Pero aquí dice, no se eliminó el sacerdocio, se cambió el sacerdocio. Es una cosa muy distinta. La doctrina de la Iglesia Católica es esta. El sacerdote fue cambiado. Antes era el sacerdocio de Aarón, de los levitas, y ahora es el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Se cambió el sacerdocio. Los protestantes dicen, no se cambió, se eliminó. Muéstreme una cita donde diga, eliminado el sacerdocio. Eso no existe.
Y por eso se llama doctrina protestante, porque va en contra de las Sagradas Escrituras. No es para ofender a los hermanos separados, es para demostrar que eso no existe en las Sagradas Escrituras. Repítanlo y síguenlo. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote. Si surge otro sacerdote, ve que se eliminó uno y surgió otro. ¿Surge otro sacerdote? A la manera de Melquisedec. A la manera de Melquisedec. Sí surge otro sacerdote. Entonces, aquí yo quiero compartir con ustedes y también con los hermanos separados que me siguen. Les pregunto a ustedes, y vale también la pregunta para los que nos siguen a través de las redes. ¿Cristo es sumo y eterno sacerdote? ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo? Que sí. Sí es sumo y eterno sacerdote. Pregunto, ¿Cristo es sumo y eterno sacerdote a la manera del Antiguo Testamento? No. Porque dice que el Antiguo Testamento era de la tribu de Leví. Y Cristo viene de la tribu de Judá. Por tanto, Cristo no puede ser sumo sacerdote a la manera de Leví, de Aarón. Porque él es de la tribu de Judá. Y del pueblo judío, para poder ser sumo sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. Cristo, por tanto, no puede ser sacerdote del Antiguo Testamento, a la manera de Aarón de Leví. Ahora, si no es a la manera de Aarón de Leví, ¿es o no es sumo sacerdote? Sí. ¿A la manera de qué? De Melquisedec, un nuevo sacerdocio que viene a reemplazar al de la antigua alianza. Hermano, tremenda explicación la del Padre Luis Toro, con capítulos y versículos bíblicos como siempre lo hace. Aquí te aclaro, depende de ti, depende de tu nivel de interpretación, cómo lo puedas tomar, cómo puedas creer. Hermano, te invito a que sigas viendo este video para que puedas descubrir la verdad. Y ahora pregunto, si es verdad lo que dicen los hermanos separados, que en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes, que en el Nuevo Testamento eso se acabó, ¿cómo podemos concebir de que Cristo es sacerdote? No, que Cristo es sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Un sacerdote. Un sacerdote, pero que está encargado de una misión. Y ahorita les voy a explicar cuál es la misión del sumo sacerdote y el sacerdote. El sumo sacerdote es un sacerdote. Cristo es sumo sacerdote. Y cuando un hermano separado dice que Cristo sí es sumo y eterno sacerdote, está diciendo que sí en el Nuevo Testamento hay un nuevo sacerdocio. Porque Cristo no es sumo sacerdote de la antigua alianza, de Leví, de Aarón. Él es sacerdote de la nueva alianza, la manera de Melquisedec. Y si Cristo es sumo y eterno sacerdote, entonces sí hay un nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿y qué era un sumo y eterno sacerdote? ¿Cuál era la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote era un sacerdote, pero con una misión distinta a la del sacerdote común. Vamos a explicarlo con las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 6 en adelante. Aquí nos viene a explicar que era un sumo sacerdote, que era sacerdote, pero tenía una función distinta a la del sacerdote normal. Y luego que en el Antiguo Testamento existía ese sacerdocio y fue eliminado ese antiguo sacerdocio y ahora viene un nuevo sacerdocio. A ver, Hebreos capítulo 9, versículo 6. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda. Pongan la lupa, otra vez. Instaladas así estas cosas,
Los sacerdotes. Observan que no dice los sumos sacerdotes, dice los sacerdotes. Observen la palabra sacerdotes. Los sacerdotes, dale, entran siempre todos los días. En la primera parte de la tienda. Aquí observen que la tienda tenía dos partes. Una, el lugar santo, la primera parte. Dos, después de la cortina, el lugar santísimo. Los sacerdotes entran todos los días en el lugar santo. Y allí ejercen su sacerdocio, porque son sacerdotes. Y ahorita van a ver cuál era el ejercicio, cuál era lo que tenían que ellos hacer como sacerdotes. Los sacerdotes, repítalo. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Subrayen la palabra culto. Subrayen la palabra culto. Porque los que podían realizar el culto eran los sacerdotes. Observen que los hermanos separados dicen, me voy para el culto. ¿Cómo me explica usted que usted se va para el culto y no tiene sacerdote? Si los que realizan el culto son sacerdotes, y no puede haber sacerdote sin culto, culto sin sacerdote, porque los que ejercen el culto son los sacerdotes, repítalo. Entran siempre los sacerdotes en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. ¿Quiénes son los que realizan las funciones del culto? Los sacerdotes. Ahora, ¿cómo me explica que un hermano separado se va para el culto y no tiene sacerdote para ejercer las funciones del culto? ¿De qué culto estamos hablando? Pero bueno, dejemos la interrogante ahí porque ahorita lo vamos a explicar. Ya sabemos que los sacerdotes entran cada día en el lugar santo, en la primera parte. Pero ahora pongan cuidado en la segunda parte. Pero en la segunda parte. En la segunda parte del templo, recuerden que estaba la primera parte antes de la cortina, la segunda parte después de la cortina, la primera parte se llamaba lugar santísimo, la primera parte del lugar santo y la segunda parte del lugar santísimo. La segunda parte. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote. Aquí está la diferencia. El sacerdote ejerce sus funciones de culto a este lado de la cortina todos los días. Ofrece sacrificios, corderos, toros, todos los sacrificios que se ofrecía a este lado. Pero ¿qué lo hacía sumo sacerdote? Que una sola vez al año había un sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo. Y ese que tenía la función de entrar ese año se le llamaba sumo sacerdote, porque iba a entrar al lugar santísimo. Y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote no dejaba de ser sacerdote, era un sacerdote, pero que ya tenía la autorización, la potestad para poder entrar al lugar santísimo. Observen, los sacerdotes todos los días entraban en el lugar santo a esta parte de la cortina, en la primera parte. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo una vez al año. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús, lo llama sumo sacerdote? Porque el lugar, la primera parte de la cortina, el lugar santo, representaba lo que es este mundo. Y el lugar santísimo representaba el cielo. Cristo, al morir, se ofrece por nosotros y Él entra en el lugar santísimo, que es el cielo. Es sumo y eterno sacerdote. Y el sumo y eterno sacerdote tenía que entrar con un sacrificio. Y Cristo entra con su propio sacrificio, con su propia sangre, con su propio cuerpo. Él entra, es sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que no habrá otro sumo y eterno sacerdote que entre en el lugar santísimo después de Cristo. Hermanos, lo que dice el padre Luis Toro es una verdad profunda. Solo existe un sumo sacerdote y ese sacerdote es Jesucristo.
el que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y eterno, el que se sentó en el trono celestial para interceder por ti y por mí. Ningún hombre puede ocupar ese lugar, porque solo Jesús entregó su vida por nosotros. Él es el único puente entre el cielo y la tierra, el único mediador, el verdadero sumo sacerdote de nuestra fe. Él ya entró al lugar santísimo. Pero a este lado de la cortina todavía siguen los sacerdotes. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Una vez al año agarraba un sacrificio y entraba al lugar santísimo para ofrecer en ese sacrificio, en ese culto que iba a hacer, los sacrificios que habían hecho todos los sacerdotes a lo largo del año. Todos los días, todos los sacerdotes ofrecían sacrificio a este lado. Una vez al año, en un sacrificio, reunía todos los sacrificios del año y lo ofrecía en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Entrar en el lugar santísimo. Los sacerdotes estamos a este lado de la cortina, que es todavía en la tierra, y ofrecemos todos los días. ¿Cuál sacrificio? El único, el de Jesucristo. El que Él ofreció como sumo sacerdote allá en el lugar santísimo. Y por eso ustedes y yo no podemos cambiar la Eucaristía. Los hermanos separados nos preguntan, ¿y por qué ustedes todos los días lo mismo? Porque es uno y único sacrificio que podemos ofrecer, no podemos ofrecer más. Y es el mismo. Y se ofrece todos los días. Ahora bien, ya vemos la primera parte. Los sacerdotes ofrecen el sacrificio a este lado. Los sumos sacerdotes a aquel lado. Y Cristo es sumo y eterno sacerdote. Ahora, ¿y eso era con el sacerdocio de la antigua alianza o los sacerdocios de la nueva alianza? Pongan atención, presten atención, porque aquí viene a decir que existía el sacerdocio de la antigua alianza y luego viene con la del nuevo. Dale, siga. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. La primera tienda que representaba el Antiguo Testamento, no se podía entrar al cielo, que era hasta que no viniera Cristo, que era el que nos iba a abrir el cielo. Siga. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Entonces, de esa manera se ofrecía el culto, pero ya dijimos, no podía santificar a la persona, no la podía perfeccionar. Por eso se hace necesario que venga el nuevo sacerdote. Ponga cuidado, dale. Y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, aquí viene Nuevo Testamento. En cambio, se presentó Cristo, Nuevo Testamento, como sumo sacerdote, ya no de la antigua alianza, porque no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Se presentó Cristo como sumo sacerdote. Entonces sí existen los sacerdotes del Nuevo Testamento, porque si no, ¿cómo Cristo es sacerdote? Si Él no es de la tribu de Leví. Siga. Como sumo sacerdote de los bienes futuros. A través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre. ¿Y ese santuario cómo lo llamamos? El cielo. Él es el sumo y eterno sacerdote y entró de una vez para siempre en ese santuario que representaba donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Siga. No con sangre de machos cabríos ni de novillos. Eso era de la tribu de Leví. ¿Qué es que está diciendo? Que Jesucristo no es sacerdote de la tribu de Leví, no es sacerdote de la antigua alianza, porque no se presenta con macho cabrío, con toro, con sangre de animales. Siga. Sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. ¿Recuerdan que aquellos sacerdotes no podían llevar a la perfección
Pero este nuevo sacerdote sí nos lleva a la perfección. Repita lo último. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos, ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Una liberación definitiva, cosa que en la antigua alianza no se alcanzaba. Siga. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia, para rendir culto al Dios vivo. ¿Para qué? Para rendir culto al Dios vivo. ¿Cómo le vamos a rendir culto al Dios vivo? Otra vez lo último que leyó Luis. Cuanto más la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, siga, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, que se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Ahora vamos a rendir culto al Dios vivo. Pero ya no con sangre de machos cabríos, no con sangre de animales. Ahora vamos a rendir culto. Se sigue rindiendo culto a Dios con la sangre de Cristo. Pero para que haya culto debe haber el sacerdote que ofrezca el sacrificio. Si no, no hay culto. Y debe haber un cordero, debe haber un animal, derramamiento de sangre. Si no, no hay culto. Por eso hacemos un paréntesis y usted verá que San Pablo dice que ustedes y yo tenemos el culto, pero ¿de dónde lo adquirimos? No pierda ahí, Luis, busque Romanos capítulo 9, versículo 4. San Pablo nos va a decir que efectivamente usted y yo en el Nuevo Testamento tenemos culto. Ustedes y yo vamos al culto. Pero ese culto no es propio de nosotros. Ese culto lo hemos adquirido de alguien. ¿De dónde nos viene el culto? ¿Quiénes ejercían el culto? ¿Cómo lo hacían? Porque los hermanos separados dicen, nosotros nos vamos para el culto. Y nosotros los católicos decimos, pues nosotros para el culto no vamos. Y nosotros somos los que vamos al culto verdaderamente. Escuche cómo dice Romanos capítulo 9, versículo 4. Querido hermano, antes de que el Padre Luis Toro continúe con el capítulo y versículo bíblico como siempre lo hace, porque aquí no se coge nada del aire, aquí todo es con palabra y con fundamento bíblico. Quiero invitarte a dejar tu comentario. Quiero preguntarte cómo te ha parecido esta gran explicación del Padre Luis Toro. ¿Verdad que tiene razón? Leo tu comentario porque tu comentario también es muy importante. En adelante. Romanos 9, 4. Son israelitas. Son israelitas. A ver, paren la oreja. ¿De quién está hablando? De los israelitas. Son israelitas. De ellos es la adopción filial. De ellos es la adopción filial. La gloria. Las alianzas. Y pongan la lupa. La legislación. Y ahí viene el culto. ¿De dónde nosotros adquirimos el culto que se le da a Dios? De los israelitas. Eso no es perteneciente a nosotros. Ellos le daban culto a Dios. De ellos viene el culto. Y en el Nuevo Testamento dice que se le da culto a Dios con la sangre de Cristo. Sí, culto. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Para que ustedes vean que ese culto que se le daba a Dios en el pueblo de Israel, lo toma la iglesia de Cristo, con el sacrificio de Cristo, está clarito. Y lo van a leer. Los hermanos separados, ¿y creen que es mentira? Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que está clarito, hermanos. ¿El culto de dónde nos viene? De los israelitas. ¿Cómo era el culto? Un sacerdote sacrificaba un animal, sea un macho cabrío, sea un toro, sea unos pichones, lo que sea, y ofrecía ese sacrificio y esa sangre como culto a Dios. Viene Jesucristo, quita ese culto y establece un nuevo culto. Hay un nuevo sacerdote, hay un nuevo sacrificio,
una nueva alianza, una nueva ley, y ya la sangre, no de animales, sino la de Cristo. Presten atención para que vean que dice que si verdaderamente el culto nos viene de los judíos, ¿cómo era el culto de los judíos? Y ahora, ¿cómo es el culto de los cristianos? Aquí está. Hermanos queridos, presten atención si quieren ustedes ver por qué nosotros ofrecemos la Eucaristía como el culto agradable al Señor. Y ese es el verdadero culto. Y los hermanos separados agarran solamente y extraen, encuentran en la Biblia la palabra culto, la extraen y no saben de lo que están diciendo. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. No teniendo la ley más que una sombra. Sombra, figura. De los bienes futuros. De los bienes futuros. Observe, aquello era una sombra, era una figura de lo que vendría, de los bienes futuros. Siga. No la imagen de las cosas. No la imagen misma de las cosas. Siga. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios. Observe, mediante unos mismos sacrificios. Que se ofrecen sin cesar año tras año. Que se ofrecen sin cesar año tras año, que le ofrecía el sumo sacerdote. Dar la perfección. Dar la perfección. A quienes se acercan a ellos. A quienes se acercan a ellos. Y ahí viene, presten atención. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto. Ahí está. ¿Cómo ofrecían el culto que nos viene de los israelitas? A través de sacrificios de animales. Año tras año lo ofrecía el sumo sacerdote. Todos los días el sacerdote en este lugar. Y ahora va a decir que realmente eso llegó hasta Cristo y ahí comienza un nuevo culto. Presten atención, por favor. Dale. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. En el Antiguo Testamento eso no limpiaba los pecados, al contrario, demostraba que quedaban con los pecados, pues tenían que ofrecerlo año tras año. Siga. Pues es imposible que la sangre de toros. Así era el culto, ofreciendo sangre de toros y cabras borren los pecados. Borren los pecados. Eso era imposible, pero así era el culto. Siga. Por eso, al entrar en este mundo, dice, Cristo al entrar en este mundo, ya es Nuevo Testamento, dice, sacrificio y oblación no quisiste. Eso lo ofrecían en el culto los sacerdotes de la antigua alianza. Y eso dice, no quisiste. Pero me has formado un cuerpo. Aquí viene, ponga la lupa. Otra vez, repítalo, Luis. Sacrificio y oblación no quisiste. Ese era el culto del Antiguo Testamento con los sacerdotes del Antiguo Testamento. No lo quisiste. Siga. Pero me has formado un cuerpo. Pero viene algo a reemplazar ese culto, a reemplazar ese sacrificio. El cuerpo de Cristo. Me has dado un cuerpo. Lo va a decir de otra manera. Presten atención. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí está, viene a reemplazar esos sacrificios, viene a reemplazar ese culto. Y paren la oreja. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Paren la oreja, pongan la lupa. Deroga lo primero, anula lo primero para establecer lo segundo. No dice anula lo primero y queda anulado para siempre. No, dice anula lo primero. ¿Qué era lo primero? El culto. ¿Cómo? Con sacrificios, con animales, con sangre de animales, con sacerdotes de la antigua alianza. Y dice anula lo primero. Deroga lo primero para establecer lo segundo. Establece algo nuevo, lo segundo. Y esto, lo segundo, es lo que los protestantes no entienden, que Jesucristo estableció lo segundo. Lo que en la Iglesia Católica tenemos. Y si no saben qué es, presten atención qué es.
En virtud de esa voluntad, En virtud de esa voluntad, pongan atención, quedamos santificados. sí quedamos santificados, a diferencia de la antigua alianza con los antiguos cultos, con los antiguos sacrificios, con el antiguo sacerdote, a diferencia de eso, otra vez, En virtud de esa voluntad, en virtud de esa voluntad, quedamos santificados quedamos santificados mediante la oblación mediante la oblación, el sacrificio, de una vez para siempre de una vez para siempre. Y aquí está este caramelo de chocolate para que se lo guste. del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Entonces ya queda establecido en la nueva alianza un nuevo sacrificio, el del cuerpo de Jesucristo, un nuevo sacerdocio. Y por esa voluntad de Dios, todos vamos a ser santificados. ¿Ahora comprenden por qué el diablo no quiere que ustedes y yo vayamos a misa? Porque por ese sacrificio vamos a ser santificados. ¿Ahora comprenden por qué cuando la gente va a misa le da sueño? Porque a través de ese sacrificio vamos a ser santificados. Y el diablo que existe no va a permitir que la gente vaya a ese sacrificio para ser santificado. Y esa es la voluntad del Señor, que seamos santificados en la nueva alianza con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el nuevo sacrificio. Hermanos, lo que dice el Padre Luis Toro tiene todo el fundamento bíblico. Jesús quiere que seamos santificados. Está escrito: sé santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y por eso muchas veces cuando estamos en la misa sentimos sueño, cansancio o distracción, porque el enemigo no quiere que tú escuches, no quiere que seas transformado. Pero Jesús sí lo quiere. Jesús anhela que haya un cambio en tu vida, que dejes atrás lo viejo y que te levantes como una nueva criatura. No ignores esa batalla, hermano, porque cada palabra que escuchas en la iglesia es un paso hacia tu santificación, y esa es la voluntad de Dios para ti. Y tiene que haber quien ofrezca ese sacrificio, porque si vamos a ser santificados. Y cuando ustedes y yo, sacerdotes, celebramos la Eucaristía, y ustedes seminaristas lo van a celebrar, lo vamos a celebrar con una principal idea, un principal fin: la santificación del mundo entero. Aunque celebremos la Eucaristía nosotros solos, pero es por el mundo entero, por la santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Otra vez, repita lo último. Es de la voluntad. En virtud de esa voluntad, quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Así quedamos santificados. Nosotros lo creemos. Ese es el nuevo culto que nosotros tenemos en la nueva alianza. Ahora pase al versículo 19. Porque en el 10, del 11 en adelante, habla otra vez del Antiguo Testamento, pero a nosotros nos interesa del Nuevo Testamento. Mire el 19. Dale. Tenemos pues, hermanos, hermanos, plena confianza, aunque los protestantes digan todo lo contrario. Nosotros los católicos tenemos plena confianza. para entrar en el santuario, ya somos santificados con el cuerpo de Cristo, ya podemos entrar en el santuario, en el cielo. Tenemos plena confianza para entrar en el santuario. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a entrar en el santuario. Dale. en virtud de la sangre de Jesús. En virtud de la sangre de Jesús. Ahí tenemos plena confianza. Vamos a ser santificados. Podemos entrar al reino de los cielos. Ese es el nuevo culto. Ese es el nuevo sacrificio que usted y yo podemos dar para poder ser santificados. El del cuerpo y la sangre de Cristo. Repita lo último. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Y oiga lo que viene. Por este camino nuevo. Otra vez. Por este camino nuevo. Vamos a analizar esa palabra. Otra vez, Luis. Por este camino nuevo. Dos cosas. Por este camino. Segundo, nuevo. ¿Qué significa nuevo? Que antes no existía. ¿Qué significa camino? Que hay que transitarlo, que tenemos que andarlo. Por este camino
nuevo, porque el culto de la antigua alianza ya cesó, ahora queda un nuevo culto. Es un camino que usted y yo debemos transitar, es nuevo, pero ojo, le agrega una palabra más, un camino nuevo y vivo. Y vivo. ¿Qué significa vivo? Que no está muerto, que está activo, que es para nosotros, que no ha pasado de moda, que nadie lo ha matado, que nadie lo ha destruido, es vivo. Este camino nuevo y vivo es nuevo porque es distinto de la antigua alianza. Es vivo porque no ha muerto, no se ha terminado, no se ha acabado, está vivito todavía. Un camino nuevo y vivo. Y presten atención cuál es ese camino nuevo y vivo por el cual usted y yo vamos a ser santificados. Paren la oreja. Inaugurado por Él. Inaugurado por Él. Ve que lo inauguró, lo estableció. Para nosotros. Para nosotros, en la nueva alianza, los católicos. A través de la cortina. A través de la cortina, pongan la lupa para ver cuál es. Es decir. De su cuerpo. De su cuerpo. Entonces ya tenemos una opción para nosotros poder entrar a ese santuario, al reino de los cielos, por un camino nuevo y vivo, que es el del cuerpo de Cristo. Y si los hermanos separados no lo quieren aceptar, eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Pero nosotros lo creemos y lo aceptamos. Si no lo aceptamos, si los hermanos separados no lo aceptan, pareciera que no pasa nada. Incluso hay católicos que dicen eso es lo mismo. Yo conozco muchos católicos que dicen eso es lo mismo. Y en algunos lugares he escuchado incluso sacerdotes, seminaristas que dicen que eso es lo mismo. Pues no es lo mismo. Ustedes van a ver que la carta a los hebreos dice que no es lo mismo. Versículo 26. Para que ustedes vean que no es lo mismo. Va hablando de que el Antiguo Testamento ya cesó, viene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento había sacerdote, hay un nuevo sacerdote, había antiguo sacrificio, hay un nuevo sacrificio. Aquí Cristo reemplaza los nuevos sacrificios, el nuevo culto. Y en el versículo 26 dice, cuando no se acepta ese nuevo culto, cuando no se cree la palabra del Señor y se rechaza el cuerpo de Cristo, se rechaza la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nuestra salvación, vamos a ver qué pasa, a ver si es lo mismo. Dale. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Lo que Él acaba de explicar. Y si nosotros no aceptamos ese conocimiento de la verdad después de haberlo escuchado, estamos pecando. ¿Por qué? Porque si aquel culto no podía santificar al ser humano y viene Cristo y nos deja un nuevo culto, con unos nuevos sacerdotes, con un nuevo sacrificio, con una nueva sangre que sí nos puede limpiar y purificar, a diferencia de la sangre de los animales, pero si no lo aceptamos, ¿será pecado o no será pecado? Repítalo. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de habernos dado cuenta cuál es la verdad de la palabra de Dios, dale. Ya no queda sacrificio por los pecados. Ya no queda sacrificio por los pecados. Este ya es el único y definitivo sacrificio por los pecados. El culto definitivo para dar la gloria a Dios, para el perdón de los pecados de la humanidad. Ya no queda más. Si no aceptamos este culto, si no aceptamos ese sacrificio, el del cuerpo de Cristo, ya aquí no nos salva ni Maldraque el mago. Hermanos, lo que dice el padre Luis Toro es fuerte, pero es la pura verdad. La palabra lo confirma en Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio. ¿Te das cuenta, hermano? No se trata de jugar con la gracia, no se trata de pecar y decir, mañana me confieso. No, cuando tú ya conoces la verdad y aún así eliges traicionar a Cristo, cierras la puerta a la salvación con tus propias manos. Jesús ya pagó el precio, su sangre ya fue derramada por ti y por mí, pero depende de nosotros cuidar ese tesoro. No vivas como si la cruz no tuviera valor. No vuelvas atrás como el perro que regresa a su vómito. Hoy es el día de levantarte, de pedir perdón de corazón, de volver a la gracia, porque el sacrificio de Cristo no es un juego.
es nuestra salvación eterna. No salva a nadie. Y ponga cuidado lo que dice. Siga. Sino la terrible espera del juicio La terrible espera del juicio. y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. A los rebeldes. ¿Qué significa rebelde? Que no quisieron aceptar el nuevo culto, el nuevo sacrificio, el nuevo sacerdocio. Rebeldes. Siga. Si alguno viola la ley de Moisés, Antiguo Testamento, si se violaba la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? al que pisotee al Hijo de Dios, lo pisotee, tire a la basura, no le importe lo que dice Jesús, siga, Y profane la sangre de la alianza, profane la sangre de la alianza, digo, eso no me importa, eso es pura mentira, ese no es el culto, eso no es verdad, eso es un mero símbolo, yo no acepto eso. Está profanándola. Profanándola significa algo que es muy sagrado, lo toma como una basura, como si fuera nada. El que profane la sangre de Cristo. ¿Se acuerda que dijo Jesús cuando tomó el cáliz y dijo, sangre de la nueva alianza? Hay de aquel que pisotee el cuerpo de Cristo, profane la sangre de la alianza. Siga. y profane la sangre de la alianza que le santificó, y ultraje al Espíritu de la gracia, Y ultraje el Espíritu de la gracia. Dale. pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga cómo termina. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué está diciendo en castellano? Que el que no acepte el culto vivo, que es un camino vivo, que es un camino nuevo, el culto del Nuevo Testamento, rechace el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no le queda otro camino de salvación, sino el encontrarse cara a cara con Dios, y es duro, es triste, es fuerte caer en las manos del Señor. No es un juego si yo lo acepto o no lo acepto. Por eso Jesucristo, cuando Él instituyó los sacerdotes en el Nuevo Testamento a la manera de Melquisedec, y ahora vamos a ver cuando Jesucristo instituye los nuevos sacerdotes, porque aquí vemos ya lo que explica que sí existe sacerdote, que existe los que van a ofrecer el culto, nuevo culto, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ahora vamos a verlo cuando Jesucristo instaura los nuevos sacerdotes, para que usted y yo podamos verlo con claridad. ¿Y por qué en la Iglesia Católica hay sacerdotes? Y es a la manera de Melquisedec. Ustedes ven Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice que Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec, por varios motivos. Uno, no tiene principio ni tiene fin, permanece sacerdote para siempre. Pero no solo eso, es sacerdote a la manera de Melquisedec, porque Génesis capítulo 14, versículo 18, Génesis 14, 18, nos viene a decir cómo era el sacerdocio de Melquisedec, cuál era la ofrenda que hacía Melquisedec a Dios como sacerdote, porque Jesucristo es sacerdote de la manera de Melquisedec. Ustedes, sacerdotes, y yo somos sacerdotes de la manera de Melquisedec. Ustedes, seminaristas, mañana van a ser sacerdotes a la manera de Melquisedec. ¿Por qué a la manera de Melquisedec, no de Aarón? Porque la manera de Aarón era animales, un toro, un macho cabrío. Y a la manera de Melquisedec, no sé, vamos a verlo. Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem,
presentó pan y vino. Presentó pan y vino. Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Por qué? Porque siendo sacerdote del Dios Altísimo, ofrece no animales, no macho cabrío, ofrece pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y entonces es ahí cuando Jesucristo se ejercita como sacerdote. Por eso allá en la última cena, San Lucas 22, 19, en la última cena, cuando Jesucristo ejerce su sacerdocio, ofrece pan y vino. Y cuando Jesucristo instaura a los nuevos sacerdotes, ofrece pan y vino. Hermanos, relacionando un poco lo que dice el Pablo Toro, cuando Jesús ejerce su sacerdocio, no ofrece animales ni sacrificios antiguos. Él ofrece pan y vino. Y con ese acto sublime, Él mismo se convierte en el Cordero perfecto. Pero no se queda ahí. Jesús instituye a sus apóstoles como sacerdotes. Y ellos también ofrecen pan y vino en memoria suya. Eso que parece tan sencillo es en realidad un misterio profundo. Cada vez que el sacerdote levanta el pan y el cáliz, no es solo pan ni solo vino. Es Cristo mismo ofreciéndose de nuevo al Padre por nuestra salvación. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo ejerce su sacerdocio a la manera de Melquisedec. ¿Cómo era Melquisedec que ofrecía? Pan y vino. Dale. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Entonces Jesucristo es sumo sacerdote. No ofreció animales, se ofreció Él mismo. Ese es el sacrificio, el cuerpo de Cristo. No quisiste sacrificio y holocausto, pero me diste un cuerpo. Y la voluntad es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ese es el camino nuevo y vivo a través de la cortina, que es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesucristo agarra pan y dice: esto es mi cuerpo. Otra vez. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. ¿Qué se entrega? Sacrificio. ¿Qué se entrega? Ofrenda. Sacrificio. ¿Qué era el sacerdote? El que ofrece ofrendas y sacrificio por los pecados. Así estaba definido que era un sacerdote. El que ofrece ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Qué ofrece Jesucristo? Dice, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega, ofrenda, que se sacrifica por ustedes. Es sacrificio, ofrenda y sacrificio. Siga. Hagan esto en recuerdo mío. Aquí los están nombrando sacerdotes. Háganlo. Si Jesucristo no hubiese querido dejar sacerdotes a la manera de Melquisedec, no les hubiese dicho: háganlo. Pero si dice háganlo, significa que establece nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Cuando yo estaba pequeño, yo pensaba que cuando decían una ordenación sacerdotal, yo pensaba que estaban desordenados y los ordenaban. Después me di cuenta que esa ordenación no es que estaban desordenados y lo ordenaban, sino que recibían la orden: hagan esto en memoria mía. Siga. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Qué está ofreciendo? Su propia sangre. Es sacerdote. Está ofreciendo su propia sangre. Con pan y vino está ofreciendo un sacrificio a Dios. Es sacerdote a la manera de Melquisedec. Ahora, y esos sacerdotes no siguieron trabajando, no siguieron funcionando en el Nuevo Testamento. Mírenlo ustedes, pongan la lupa y verá que sí. Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 25, cuando San Pablo comienza a explicarnos y nos muestra que efectivamente, si Cristo fue sacerdote que ofreció pan y vino, hay sacerdotes que siguen ofreciendo pan y vino. Ahí no utiliza la palabra sacerdote, pero ustedes van a ver que siguen. Hay quienes ofrecen pan y vino y es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan cuidado. 11, lea desde el 25.
Porque yo recibí del Señor... No, el 25, no el 23. Bien. Y ahorita miramos el 23. Asimismo, tomó el cáliz. Observen, tomó el cáliz. Después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza. Es la nueva alianza. En mi sangre. En mi sangre. Vamos a ver si Él quiere que perduren los sacerdotes que ofrezcan a la manera de Melquisedec pan y vino, que es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan la lupa. Si llega a querer, entonces Pablo va a decir que existen esos seres que van a ofrecer lo mismo que Jesucristo mandó y lo mismo que Jesucristo hizo. Otra vez, Luis, repítalo. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Es el nuevo culto, es el nuevo sacrificio, es la nueva alianza en mi sangre. Dale. Cuantas veces la beban. Cuantas veces la beba, ya nos está dando un dato de que hay que hacerlas varias veces. Cuantas veces la beba significa que hay hombres que van a ejercer como sacerdote para que el pueblo la pueda beber. Cuantas veces la beba significa que no es una sola vez y se acabó, sino que sigue, perdura en la historia. Cuantas veces la beba, háganlo en memoria mía. Aquí. Yo quiero detenerme aquí, hermanos queridos. Háganlo en memoria mía. Ese háganlo en memoria mía tiene dos significados. Uno, el significado que le dan los protestantes, sacándolo del contexto. Dos, el significado que le da la Iglesia Católica, sin sacarlo del contexto, sino analizando el contexto. Porque un texto sin el contexto es un pretexto. No lo saquemos del contexto. Los hermanos lo sacan del contexto. Dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa? Un mero recuerdo. Un mero recuerdo. Ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros hacemos la cena del Señor, igual que los católicos. Pero nosotros hacemos galleta y pesicola para recordar la cena del Señor. Porque dice, hagan esto en memoria mía. Esa es una parte de ese recuerdo. Ciertamente lo están tomando, sacándolo del contexto, agarrando la primera parte que no es unido al contexto. ¿Saben? Vamos a observar qué significa hagan esto en memoria mía, analizando el contexto. Cuando Jesús dice hagan esto en memoria mía, está diciendo háganlo y recuerde que fui yo quien lo ordené. Recuerde que fui yo que di la orden. Recuerde que fui yo quien lo mandé. ¿Cómo sabemos que es de esta manera y no como dicen los protestantes? Fácil, lea el versículo 23 ahora sí. Porque yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor. Pregunto, ¿San Pablo conoció a Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué nos cae mentira? Yo recibí del Señor. Hermanos, en este tema hay que tener mucha prudencia y mucha sabiduría. No nos podemos dejar engañar por aquellos que toman un versículo, lo arrancan de su contexto y arman una doctrina a su conveniencia. La cena del Señor no es un simple recuerdo, no es una cena simbólica sin valor. Cuando Jesús dice, haced esto en conmemoración mía, no está hablando de recordar como quien mira una foto vieja. Está hablando de un misterio profundo, eterno, donde el cielo toca la tierra. Cada Eucaristía es entrar en la cena del Cordero, en el mismo sacrificio de Cristo que se ofrece una y otra vez por nosotros. El verdadero cristiano entiende que en ese pan y en ese vino consagrado no hay solo símbolos, ahí está Cristo vivo y real, entregándose por amor a ti y a mí. Ese es el misterio que transforma, que sana, que salva, y quien lo reduce a un simple recuerdo, hermanos, está cerrando los ojos a la mayor obra de amor de toda la historia. Para decirnos con el contexto que no significa un mero recuerdo, sino que efectivamente es, recuerde que fui yo quien lo mandé. Si no fuera recuerde que fui yo quien lo mandé, porque dice Pablo, yo recibí del Señor. Nos está diciendo con el contexto que no es un mero recuerdo, que es una orden que Él dio y se tiene que cumplir porque Él lo dijo y punto. Y eso significa en memoria mía, porque yo recibí del Señor. Otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Lo que a mi vez le transmití. Observen que eso se ha ido expandiendo, se ha ido llevando de generación en generación. No es que se quedó allí, sino que tiene que irse expandiendo. Yo recibí del Señor lo que a mi vez le transmití.
que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, a la manera de Melquisedec, dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. es sacrificio, es el cordero, es culto. No puede haber culto sin sacrificio. Si hay un sacrificio, hay un culto. Hay un sacerdote que ofrezca el culto. Siga. Hagan esto en memoria mía. ¿Por qué dice hagan esto en memoria mía? Porque tiene que haber alguien que lo haga. Tiene que haber un sacerdote que ofrezca el culto, que ofrezca el sacrificio. Y si él deja el sacrificio y no deja el sacerdote para que ofrezca ese sacrificio, ¿cómo se va a realizar el culto? Si el culto lo recibimos de los judíos y el culto lo dirigía era el sacerdote, quien ofrecía el sacrificio. Si Cristo deja el sacrificio y no deja quien haga ese sacrificio en memoria suya, ¿cómo entonces se puede realizar ese sacrificio? Ahora, si Él dice háganlo, está dejando sacerdotes que ofrezcan ese sacrificio. Y por eso nosotros tenemos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Siga. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban... repítalo. Cuantas veces la beban... Repítalo. Cuantas veces la beban... Yo no sé si ustedes observan que hay que hacerlo varias veces. Repítalo. Cuantas veces la beban... Entonces Él está mandando, háganlo, y cuantas veces la beban, entonces sí se puede hacer, sí hay que hacerlo. ¿Y qué pasa cada vez que lo hagan? Cuantas veces la beban, pongan la lupa, háganlo en memoria mía. Háganlo en memoria mía porque yo lo mandé, y ahora observen lo que viene. Escuche. Pues cada vez que coman este pan... Cada vez que coman de este pan, no del pan de la panadería, de este pan que es mi cuerpo y mi sangre, de este pan que yo dejé como sacrificio de la nueva alianza, de este pan que van a ofrecer como sacerdote a la manera de Melquisedec, igual como lo hice yo, de este pan, no de la panadería. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz... No de cualquier cáliz, no cuando los borrachos se comiencen a tomar licor. No. Cada vez que beban de este cáliz, escuchen, aquí viene lo que la Iglesia Católica le da importancia. Anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Este es el único y definitivo culto. Que cada vez que se haga, se anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nadie podrá eliminar ese culto. Ese culto será hasta que Él vuelva. Es el camino nuevo y vivo, el del cuerpo de Cristo, por el cual podemos ser santificados. Y cada vez que se haga, se está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, está mandando a hacerlo cada vez que lo hagan. Y eso que lo van a hacer se llaman sacerdotes. Y están ofreciendo el único, el mismo sacrificio de Cristo, no otro. Es el mismo sacrificio de Cristo que se ofrece hasta que Él vuelva. Ahora bien, esa mentalidad de que Cristo es el que dejó el nuevo sacerdocio, y lo dejó porque dijo háganlo, y cada vez que lo hagan están proclamando la muerte de Cristo hasta que Él venga, es lo que nosotros tenemos como la Eucaristía, el verdadero y único culto que nos lleva a nosotros a la unión íntima con Dios y nos lleva a recibir los regalos espirituales más grandes que podemos. Y no solo eso, lo llamamos comunión porque ese sacrificio, el pueblo de Israel teníamos sacrificio para entrar en comunión con su Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento este es el culto para entrar en comunión con Dios. El mismo San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 en adelante. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 en adelante ustedes van a ver a un San Pablo preocupado para que usted y yo nos alejemos de los dioses falsos, de los ídolos. Que no entremos en comunión con los dioses falsos, con los ídolos, sino que tenemos que entrar en comunión con Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Y va a comparar el culto a los ídolos y el culto a Dios. ¿Cómo se le da culto a Satanás? ¿Cómo se le da culto a Dios? Y verán ustedes que la Eucaristía es como se le da culto a Dios. Y nos aparta del culto a los ídolos. Comience. Por eso, queridos, huyan de la idolatría.
huyan de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Tener otros dioses. No podemos entrar en comunión con otros dioses. Huyan de la idolatría. Vamos a ver cómo se huye de la idolatría y a quién tenemos que unirnos. Huir de la idolatría, no estar en comunión con otros dioses. ¿Cómo huimos de esa idolatría? Acercándonos al Dios verdadero. ¿Cómo nos unimos a ese Dios verdadero? Pongan cuidado. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Pongan la lupa en la palabra comunión. Otra vez, pongan la lupa en la palabra comunión. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Aquí nos está diciendo, primero, huyan de la idolatría, culto a otros dioses. No podemos entrar en comunión con otros dioses. ¿Cómo huimos de la idolatría? Entrando en comunión con Cristo. ¿Cómo entramos en comunión con Cristo? Que es nuestro Dios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Cómo nos unimos nosotros a Cristo? ¿Cómo entramos en común unión con Cristo? No con los dioses paganos. Con la copa de bendición que bendecimos, que parece una redundancia. La copa, podría decir la copa que bendecimos, bastaría. Pero no dice la copa que bendecimos, dice la copa de bendición que bendecimos, que en castellano significa la misma copa que el sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisedec, Cristo Jesús, bendijo, es la misma copa que nosotros bendecimos. La copa de bendición que bendecimos, aquella copa que nos trae la salvación con la sangre de Cristo, es la misma la que nosotros ofrecemos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Siga. Y el pan que partimos. Y el pan que partimos. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo entramos en comunión con Cristo? A través de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así entramos en comunión con nuestro Dios y nos apartamos de la idolatría. Y si por si acaso queda duda, pongan cuidado como dice Pablo. Porque uno solo es el pan. Aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Entramos en comunión entre nosotros y entramos en comunión con Cristo en un solo pan. Y no el pan de la panadería, sino el pan consagrado a la manera de Melquisedec. Siga. Fíjense en el Israel. El ejemplo. Fíjense en Israel. Según la carne, los que comen de las víctimas. Los que comen de la víctima. ¿Y quién es la víctima en este caso en la Iglesia Católica? Jesucristo. Él es la víctima. Los que comen de la víctima sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? Por eso ustedes verán que lo está diciendo San Pablo en el capítulo 10, versículo 18. Pero si ustedes ven, no me pierda aquí Luis, si ustedes ven para que se den cuenta quién es la víctima, mírenlo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Quién es esa víctima sacrificial en la cual usted y yo nos unimos con nuestro Dios? El que come de la víctima. Vamos a ver quién es la víctima. Porque dice, ¿acaso no comemos del mismo pan para hacer un solo cuerpo? 1 Corintios 5, 7. ¿Quién es la víctima? Hermano, ¿cómo te ha parecido hasta el momento la gran explicación, la contundente explicación del Padre Luis Toro? 1 hora y ha sido todo con capítulos y versículos bíblicos. Hermano, espero que hasta el momento hayas entendido y también te invito a que dejes tu comentario, a que digas cómo te ha parecido esta contundente explicación del Padre Luis Toro. Eliminen la levadura vieja. Antiguo Testamento, las cosas viejas. Para hacer masa nueva, pues son ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual. Nuestro Cordero Pascual. Cristo ha sido inmolado. ¿Quién es la víctima? Cristo. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, ha sido sacrificado. Por eso dice, miren al pueblo de Israel. Comer de la víctima es entrar en comunión con su Dios, con su altar. ¿Quién es la víctima? Cristo. Ya lo había dicho San Juan capítulo 1, versículo 29.
San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién es la víctima sacrificial de la cual usted y yo tenemos que comer? Y por eso dice que tenemos que comer del cuerpo y la sangre de Cristo. 1:29 de San Juan. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo, no hay duda, es la víctima sacrificial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí volvamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 18. Miren al pueblo de Israel, comer de la víctima sacrificial es entrar en comunión. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Él es la víctima sacrificial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el nuevo culto que podemos darle a Dios. Escúchenlo. Fíjense en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Comenzó? Huyan de la idolatría, otros dioses. Porque los que inmolan, los paganos se lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y ahora pongan cuidado cómo ponen los dos cultos. El culto a Dios y el culto a los demonios. ¿De qué manera es el culto a Dios y de qué manera a los demonios? Dale. Y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No, con los demonios no. Quiero que entren en comunión con Dios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Yo no quiero que entren en comunión con el diablo. Siga. No pueden beber de la copa del Señor. Así se entra en comunión con el Señor. Así se le rinde culto de oración a Dios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Huyan de la idolatría, huyan de los cultos a los demonios. Busquen el culto a Dios. La víctima sacrificial Cristo, la sangre derramada, la copa de bendición que bendecimos, comunión con la sangre de Cristo. No pueden beber de la copa de bendición y la copa de los demonios. Siga. No pueden participar de la mesa del Señor. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y de la mesa de los demonios. No pueden participar. Bienvenido, adelante. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso no debe ser. Entonces ven a un San Pablo diciendo cómo nosotros entramos en comunión con Dios. Por eso ustedes verán que la Eucaristía se llama comunión. No es invento de la iglesia, es que está en las Sagradas Escrituras. Y ahora bien, ¿cuál es el otro punto del sacerdote? Ofrece ofrendas y sacrificios por el pecado. Observémoslo en Levítico capítulo 16, versículo 30 en adelante. Y lo vamos a comparar, ustedes me van a ayudar, lo van a comparar con 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Vamos a comparar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Lo que hacía el sacerdote allá, lo que hace el sacerdote aquí. ¿Qué dice la Biblia? Levítico capítulo 16, versículo 30 en adelante. Y lo vamos a comparar con 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos. Recuerda que el sacerdote, un hombre tomado de entre los hombres, para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y ya está instituido por Dios para representar a los hombres delante de Él. Ahora, Levítico dice cómo es que el sacerdote ejerce eso, qué es lo que Dios establece. Repítalo. Porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. Ponga la lupa. ¿De qué manera? ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento? Será para ustedes día de descanso completo. El que han de ayunar es decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido
y de manos consagradas. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote ungido y de manos consagradas? Hacer la expiación por los pecados y quedarán perdonados ante Yahvé. La función, según Levítico 16:30 en adelante, del sacerdote es hacer la expiación de los pecados. Pero eso sí, tiene que ser sacerdote ungido y consagrado. Es decir, hermanos, al confesar tus pecados debe de ser con un sacerdote que esté ungido y consagrado, no con cualquier hombre. Debe de ser un elegido, un hombre separado, Dios, marcado con un sello eterno. Cuando pone sus manos, es Cristo quien bendice. Cuando levanta el cáliz, es Cristo quien se ofrece. Cuando perdona en confesión, es Cristo mismo quien perdona. No se trata del hombre, se trata del ungido que lleva en sí el poder del cielo. Por eso, hermanos, un sacerdote consagrado es puente entre Dios y los hombres, y a través de él la gracia de Cristo llega a nuestras vidas. Otra vez lea el 32, Luis. Hará la expiación. Hará la expiación. El sacerdote ungido y de manos consagradas. Ungido y de manos consagradas. Por eso ustedes, seminaristas, hasta que no lo unan, hasta que no lo consagren, no pueden ejercer ese ministerio. Porque dice la Biblia, hará la expiación el sacerdote ungido y consagrado. Ante Yahvé, perdonará los pecados. Así lo decía el Antiguo Testamento. Dios va a perdonar nuestros pecados. Eso es obra de Dios. Pero Dios tiene un instrumento para limpiar, para purificar al pueblo de esos pecados. Y es el que va a hacer la expiación de los pecados. Va a salvar al pueblo por medio del sacerdote. Algo así con un ejemplo. Una vez un hombre iba por un camino y era muy creyente en Dios. Pero vino una fuerte inundación, había un río cerca, pasó por la carretera y se lo llevó con tu carro. Cayó allá y se lo llevó el agua dando vueltas. Cuando ya estaba a punto de morir, gritó: Señor, auxilio, yo creo en ti, Señor. Oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, creo en ti, sálvame. Y en eso viene un helicóptero, da vuelta un helicóptero. Un hombre se agarra, baja del helicóptero, le tiende la mano y le dice: agárrate duro que te voy a ayudar a salir de ahí. Lo mira y dice: no, yo confío en Yahvé, yo confío en Jehová, yo sé que Jehová me va a salvar. Y no le da la mano y sigue gritando: Jehová, Señor de los ejércitos, sálvame, yo confío en ti. Sé que no me vas a dejar morir. Sigue rodando, da vueltas. Más abajo, unos hombres que están trabajando ven que este se está ahogando, buscan la manera, buscan un mecate, se lo lanzan y dicen: agárrate, que te vamos a sacar. Y dicen: no, yo sé que Jehová vendrá a salvarme. Pues siguió más adelante y se ahogó. Y se murió. Y llega a la presencia de Dios y le dice el hombre: Jehová, estoy muy triste contigo. Me decepcionaste. En tu palabra está escrito que nunca abandonará a los tuyos. Y el que pidiera con fe firme, tú lo escucharías. ¿Por qué no me salvaste? Y le dice Dios: ¿cómo que no? Yo te mandé primero a unas personas en un helicóptero. Después le mandé a otros con un mecate. Tú no quisiste agarrarte. Yo utilizo mis instrumentos para salvar a los demás. ¿Usted por qué no quiso? No fue culpa mía. Yo hice lo que tenía que hacer. Moví a estos instrumentos para que te salvara. No te quisiste salvar. ¿Qué es el sacerdote? Ese instrumento de Dios para la salvación de las almas. ¿Cómo lo dice? Ya lo miramos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo dice el Nuevo Testamento? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. ¿Cómo Dios quiere salvar al hombre? Y todo proviene de Dios. Esto es obra de Dios. Igual como decía el Levítico, Dios quiere limpiar al pueblo de sus pecados. Esto es obra de Dios, siga. Que nos reconcilió consigo por Cristo. Él, Cristo Jesús, es la víctima sacrificial, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es obra de Dios, que nos mandó
a ese Cordero de Dios, a ese sacrificio que sí nos puede perdonar, limpiar de los pecados. Pero ojo, aquí está la función sacerdotal en el Nuevo Testamento. Pongan la lupa para que vean que ciertamente la obra salvadora es de Dios, pero ¿cómo quiere Dios salvar al hombre? Otra vez, Luis. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima sacrificial. Siga. Y nos confió. Aquí. El Ponga la ministerio. lupa. Ponga la lupa. Otra vez, Luis. Y nos confió. Por tercera vez. Y nos confió. Ese nos confió es lo que nosotros llamamos el ministerio sacerdotal. Nos confió El ministerio de la reconciliación. Entonces, Él confió en los hombres, dejó el ministerio de la reconciliación, de perdonar los pecados, que era, ya lo leíamos en Levítico, algo específico del sacerdote. Ya lo leíamos en Hebreos 5:1, sacerdote, un hombre tomado entre los hombres, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todo es obra de Dios, nos reconcilió por Cristo, pero a nosotros ¿nos qué? Nos confió ¿Nos confió? el ministerio de la reconciliación. Eso lo niegan los hermanos separados. Y para que no pongamos en duda, lo dice 2 veces, ponga cuidado. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siga. sino poniendo en nosotros la palabra de la Y reconciliación. aquí, hermanos separados que me siguen, yo sé que usted nadie se lo ha explicado. Hoy, acérquese a la palabra de Dios sin problema, con humildad y sencillez. Escuche el versículo 20. Dale el versículo 20, Luis. Somos, Somos, pues, embajadores de Cristo. ¿escucharon? Otra vez, Luis. Somos, pues, embajadores de Cristo. Cristo sí tiene sus embajadores en cuanto para perdonar los pecados. ¿Y qué decía la Biblia? Todo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, elegido y consagrado por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Y qué dice Pablo? Somos, otra vez, Somos, pues, embajadores de Cristo. embajadores de Cristo. Esos embajadores de Cristo que Él dijo, hagan esto en memoria mía. Que Pablo decía, cada vez que lo hagan están recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Somos pues embajadores de Cristo. Siga. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. Hasta el punto que fue como si fuera el mismo Dios que estuviera exhortándolo por medio de nosotros. Siga. En nombre de Cristo, En nombre de Cristo, a quien representamos como sacerdotes, como embajadores, les suplicamos. les suplicamos. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Negar que hay hombres en el mundo dejados por Cristo para reconciliar la humanidad con Dios es negar la palabra de Dios, es negar al mismo Cristo. Hermano, ¿tú qué opinas de lo que dice el padre Luis Toro? Ojo, no son palabras suyas de él, como él mismo dice, son palabras de la Biblia. Está escrito en la Biblia. Aunque muchas personas dicen y afirman que el padre Luis Toro tuerce las escrituras, nos podemos dar cuenta de que todo lo que está explicando es con fundamento bíblico, sacado de la Biblia, hermanos. Y hay personas que lo niegan, diciendo que eso es mentira, que Dios no dejó los sacerdotes para reconciliar al mundo. Dice Pablo, y por nuestra voz es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Les suplico, reconcíliense con Dios. Siga. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, Cooperadores, el sacerdote que es un cooperador de Dios, y como cooperadores suyos que somos, hermanos, nunca olvidemos que somos cooperadores de Dios, nunca olvidemos que somos embajadores de Dios.
A pesar que el mundo nos critique, no importa. Dios saldrá a nuestra defensa y utilicemos también esa sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Que el mundo está en contra de nosotros? Claro que sí. No le pare ustedes. Tengan pendiente que Dios le dará la sabiduría y podemos defendernos del mundo. Así como una vez un ateo dijo, con que los curas son los embajadores de Dios. Y se fue, y tenía un poco de ganado, bastantes vacas, y vino un fuerte viento, un huracán, tumbó unos árboles, le cayó encima a las vacas y mató las vacas. Y se fue ante un juez y denunció. Y dijo, me acaban de matar muchas vacas que tenía, tantas vacas, y yo quiero que me las pague quien las mandó a matar. Y le dice, ¿y quién le mató las vacas? Dijo, Dios. Ay, ¿cómo quiere usted que Dios le pague? Dijo, porque el señor cura párroco dice que él es el embajador de Dios. Y si él es el embajador de Dios, que me pague las vacas. Y lo llevaron ante el juez. Y llegó el juez, dijo, señor cura, ¿usted acepta que usted es el embajador de Dios en la tierra? Sí. Dijo, pues tiene que pagar las vacas. Y dijo el hombre, el sacerdote se quedó pensando, iluminado por el Espíritu, dijo, sí, está bien, yo pago las vacas. Pero como yo soy el embajador de Dios, yo también le meto una denuncia a este señor. Desde que nació, no ha pagado aire, no ha pagado la luz del sol, no ha pagado el agua de los ríos, no ha pagado todo lo que él utiliza de lo que viene de Dios. Y como yo soy embajador, le cobro ahorita y le pido a usted, señor juez, que haga que ese señor me pague todo lo que ha vivido, que Dios le ha dado y él no ha pagado, porque yo soy el embajador. Él me paga y yo le pago. Somos embajadores de Dios. El mundo se quiere burlar de nosotros, el mundo no nos quiere tomar en cuenta, no importa, pero somos embajadores de Dios y tenemos que ser conscientes. San Pablo estaba convencido que somos embajadores de Dios. Eso es un orgullo, hermanos queridos. Ser seminarista no es lo peor que le toque a un ser humano. Ser sacerdote no es lo peor que le toque a un ser humano. Es lo mejor que le toca a un ser humano. Somos embajadores de Dios. ¿Y qué significa? Nada más ni nada menos que los representantes de Dios en la tierra. Y eso es un orgullo. Si los jóvenes, y muchos jóvenes me están siguiendo, si los jóvenes supieran qué es ser sacerdote, ser embajador de Dios, ser representante de Dios, ser ministro de Dios, ser instrumento de Dios para la salvación de la humanidad. Oye, ¿cuántos jóvenes más tomarían la decisión de seguir al Señor con alegría? Y si nosotros los sacerdotes tuviésemos conciencia de lo que somos, no viviríamos amargados, no viviríamos tristes con estrés y con el 4 y con el 5. No, viviríamos felices y dichosos como Pablo. Somos embajadores de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No podemos estar tristes, tenemos que estar contentos, dichosos de ser embajadores de Dios, felices y orgullosos de ser embajadores de Dios. Él nos ha elegido para tan grande obra. No le estamos sirviendo a un hombre, le estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ojo, la tarea principal de un sacerdote, la vocación número 1 que tiene un sacerdote, o la vocación de trabajo, o lo que debe realizar es la salvación de las almas, que se llama el celo apostólico, que a veces se confunde. Celo apostólico se le llama otra cosa. Celo apostólico es que yo sienta el dolor de que muchas almas se están perdiendo en el mundo, en la mentira, en el error, y que yo diga, voy a salvar esa alma. Se nos olvida que el celo apostólico es buscar la salvación de las almas. Hermanos, es un orgullo, es una dicha poder servirle al Señor, ser ministro del Señor, ser sacerdote del Dios Santísimo para salvar almas, como dice Pablo. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, de 2 de Corintios 6, 1. Y como cooperadores suyos que somos. Y como cooperadores suyos que somos, somos cooperadores de Dios, ayudantes de Dios, suyos que somos. Los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Si Cristo, por gracia de Dios, derramó su sangre en la cruz, entregó su vida, no la recibamos en vano, aprovechémosla, dejémonos reconciliar con Él, busquemos al Señor a través del sacerdote. Y hermanos queridos, esto de ser sacerdote para nosotros es algo grandioso que ustedes y yo debemos tenerlo presente, tomarlo en cuenta. Josué capítulo 3 versículo 14 nos da una figura de lo que es el sacerdote ante Dios en la importancia para el pueblo. Josué capítulo 3 versículo 14. Y ustedes y yo, al ver esta figura,
podemos animarnos cada día más a ser auténticos y verdaderos sacerdotes del Señor. Y cada vez que ejercitemos nuestro ministerio, lo hagamos con una visión de fe, de gozo, de alegría, de esperanza, para poder servir a los hermanos en nombre de Cristo Jesús. Josué capítulo 3, versículo 14, nos viene a decir lo que usted y yo como sacerdotes somos para el pueblo y para Dios. Y como Dios hace maravilla y como Dios utiliza al sacerdote en medio del mundo para ayudar la salvación de los hombres, de una manera figurada en el Antiguo Testamento, pero que no deja de ser una enseñanza teológica para nosotros, una enseñanza que nos fortalece y nos anima. Y para el pueblo, para amar y respetar al sacerdote. Hermanos, te quiero preguntar algo. Dime si es cierto o no. Si estas enseñanzas del padre Luis Toro te animan, aumentan aunque sea un poco tu fe. Leo tu comentario, porque muchas personas hoy en día lo hacen. Me escriben y dicen que gracias a los videos del padre Luis Toro han aumentado su fe. Hermano, qué bendición de enseñanza el día de hoy. Espero que des tu comentario y que digas qué te parece esta explicación. ¿Verdad que el mismo Dios dejó sus sacerdotes para enseñarnos la verdad? A ver, lo perdió aquí, ¿alguno lo encuentra? Lo puede leer allí. Josué, ¿quién lo encontró? Josué 3. Venga, léalo aquí. Haga por favor, pase para acá. Venga para acá. Josué 3, del 14 en adelante. Que aquí Josué se fue a merendar en el libro de Luis. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza. No olviden, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza A la cabeza del pueblo. El sacerdote siempre va a estar a la cabeza del pueblo, representa al pueblo en lo que se refiere a Dios, delante de Dios. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán bajaba crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. En Adán, la ciudad está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Araba o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Ahí vemos una razón teológica del sacerdote en medio del pueblo, un porqué del sacerdote y cómo Dios obra a través del sacerdote. Apenas los sacerdotes tocaron el agua, el Jordán se abrió, el pueblo pasó como si fuera por lo seco. ¿Qué nos está diciendo teológicamente la Biblia? Que Dios utiliza a los sacerdotes para que vaya al frente del pueblo y le abra el camino de la salvación al pueblo, puesto que el pueblo se salvó por medio de los sacerdotes que cargaban el arca de la alianza. Al tocar los pies, tan sagrados son los sacerdotes, que con puro tocar los pies el agua se abrió. Aquí hay una enseñanza que si ustedes y yo la tomamos, nos podría ayudar. Y termino esta con San Lucas capítulo 17, versículo 11, cuando Jesucristo nos dice efectivamente que en el Nuevo Testamento no se elimina el sacerdote, que Él quiere que el sacerdote exista y quiere que usted y yo acudamos al sacerdote, porque el sacerdote es un ministro de Dios y Él, el sacerdote, representa a Dios y Dios obra a través del sacerdote. Y esto con aquellos hermanos que dicen que Dios no quiere el sacerdote, que Dios no dejó al sacerdote y que el sacerdote no es un instrumento de Dios, que tiene que ser directamente con Dios y que los sacerdotes no sirven para nada. San Lucas capítulo 17 versículo 11. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. No sé si ustedes observan que los leprosos van directamente, personalmente, como dicen los hermanos separados, a Jesús, sin intervención humana, sin que haya un hombre en medio, sin intervención humana. Van directamente a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y vamos a ver si Jesús tiene compasión o no, pero ¿de qué manera? Oiga. Al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Repítalo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Por tercera vez, y que lo escuchen los hermanos separados que nos siguen a través de las redes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y los hermanos separados dicen: no, directamente con Dios. Se les respeta. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, del labio de Jesucristo, quien usted dice que es su Señor y yo digo que es mi Señor, y que Él dice en Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Qué es lo que Él manda? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Hermanos separados, ¿usted le hace caso? No, dice Jesús: ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo les mando? Lucas 6:46. Entonces la Biblia dice que Jesús tuvo compasión, sí tuvo compasión, pero ojo, a través de sus instrumentos. Para eso tengo a mis sacerdotes. Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Qué tal que esos leprosos hubiesen sido protestantes? No se curan, no van a ir ni por nada ante el sacerdote. Pero dice la Biblia que fueron al sacerdote y quedaron limpios cuando iban de camino. Allí Jesucristo está enalteciendo la función del sacerdote. Allí teológicamente nos está dando una razón de por qué en la Iglesia Católica tenemos el sacerdote y es un representante de Cristo en la tierra. Hermanos, ¿se han preguntado por qué los protestantes atacan con tanta fuerza a los sacerdotes? ¿Por qué dicen que no son necesarios, que basta con confesarse directamente con Dios? Porque saben que el sacerdote es columna viva de la iglesia, es embajador de Cristo, y por eso el enemigo siempre ha querido derribarlo. La palabra es clara: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Y la voluntad de Dios fue dejar pastores, dejar ministros, dejar hombres ungidos para continuar la misión de Cristo. San Pablo mismo lo dijo: somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. Segunda de Corintios 5:20, esa es la esencia del sacerdocio: ser puente, ser mediador, ser instrumento por el cual Dios actúa en medio de su pueblo. Por eso, la función del sacerdote hoy en día no es un invento, mis hermanos, no es una tradición humana, es la continuación viva del sacerdocio de Cristo. Cuando absuelve, es Cristo quien perdona. Cuando ofrece el pan y el vino, es Cristo quien se ofrece. Cuando enseña, es Cristo quien habla. Hermanos, no nos dejemos engañar. El sacerdote no es un estorbo entre Dios y el hombre. Es el puente que Cristo mismo estableció. Esa es la verdad que muchos no soportan. Por eso atacan, critican o huyen. Pero el que es humilde, hermanos, y busca de corazón, encuentra en el sacerdote consagrado la presencia misma de Cristo, buen pastor que no abandona a sus ovejas. Así que hoy te digo, hermano, valora a tu sacerdote, ora por él, defiéndelo, porque a través de él Dios sigue actuando en tu vida. Y recuerda, el que rechaza al sacerdote rechaza al mismo Cristo que lo envió. Esta es la verdad que muchos no quieren aceptar, pero es la verdad que permanece por los siglos de los siglos. Querido hermano, espero que este video haya sido de tu agrado y que de una u otra manera también haya aumentado tu fe. Y como dice el Padre Luis Toro, mejor dicho, recuerda lo que dice el Padre Luis Toro: compartir estos videos también es evangelizar.
Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video con la ayuda de Dios.